Sea muy bienvenido al primer seminario del curso de liderazgo del Ministerio de Adolescentes nivel 3. En este seminario vamos a hablar un poco de algunos conceptos generales que tienen que ver con el mundo que vivimos y cómo los adolescentes están viviendo y cambiando. Tú sabes que el mundo que está en nuestro alrededor es un mundo completamente diferente. Nosotros que hoy somos maestros y maestras de adolescentes, crecemos en un mundo con características muy diferentes. Y por eso es importantísimo entendermos cómo los conocimientos han cambiado por los tiempos y cómo nosotros podemos aprovechar todo eso para enseñar mejor a los adolescentes. Porque ve una cosa, si tú para pensar en los cambios que la tecnología ha creado en la humanidad, nosotros vamos a quedar un poco admirados y sorpresos, pero es importantísimo tener los conceptos que van a ayudarnos a conducir los adolescentes a un camino que es un camino de esperanza, el camino de la salvación, es un camino de vivir en la iglesia. Un gran desafío que nosotros tenemos en nuestros días es que muchos adolescentes están saliendo de la iglesia también. Eso es una referencia al mundo que vivimos, a los cambios. Y es por eso que es importantísimo estarmos juntos en este seminario, entender ese escenario y después poder comprender cómo nosotros, como maestros y maestras de adolescentes, podemos vivir una vida diferente para ser una influencia a los adolescentes. Vamos a empezar teniendo una visión general. Nuestro tema es la religión y el adolescente postmoderno. Mucho se ha hablado de esta palabra postmoderno, que es un periodo que estamos viviendo hoy, del siglo XXI, con los cambios, con la nueva vida. Por ejemplo, las redes sociales. Eso significa cambios que son muy profundos en la vida de los adolescentes. Ellos están viviendo en olas y cada tiempo viene una nueva ola y nosotros no sabemos cuál será la próxima ola. Algunas redes sociales crecieron con mucha fuerza, vinieron y fue un gran impacto. Y poco tiempo después salieron, sumieron, ya no existen más. Por eso el adolescente postmoderno está acostumbrado con un mundo donde las cosas no son siempre las mismas. Van siempre siendo transformadas por el tiempo, por la tecnología, por la evolución de todas las cosas. Y la religión tiene un impacto también en ese sentido. O sea, cuando la vida de un adolescente cambia por herramientas sociales, eso significa también que la religión va a ser cambiada. Y nosotros como líderes necesitamos estar siempre comprendiendo cómo las cosas están siendo cambiadas para que la religión continúe siendo muy efectiva y también muy presente y relevante en la vida de los adolescentes. Uno de los miedos que yo tengo como líder es que algunos adolescentes pueden pensar que la religión perdió su importancia. Pueden pensar que la religión ya no es más tan significativa para el mundo que nosotros estamos viviendo. Esa es una característica del mundo postmoderno y es una característica que está muy cerca de los adolescentes todos los días de la semana y que solamente tenemos el día sábado para intentar cambiar. Es importantísimo también entender que toda la familia es importantísima en ese proceso para que los adolescentes postmodernos tengan la visión correcta de la iglesia y de lo que significa vivir en el siglo XXI. Avanzando un poco, un resumen de lo que vamos a tratar en este seminario. ¿O qué es la posmodernidad? Segundo punto, las relaciones de las nuevas generaciones y la posmodernidad. Y tercer punto, enseñar a los adolescentes a vivir una fe auténtica. Entonces, con esos tres puntos principales, vamos a tener una visión general de lo que significa posmodernidad y el adolescente. Vamos a ver algunas cosas interesantes. La posmodernidad, ella surgió específicamente con el arte. Empezó con las pinturas, empezó con la arquitectura, y después ese concepto que se empezó con construcciones completamente diferentes, modernas, con curvas, que significó un rompimiento de una tendencia de mucho tiempo. Eso pasó también a la literatura, pasó a los libros, pasó a conceptos. O sea,
se construía un edificio completamente diferente, nuevo, moderno, diferente. Esos conceptos de la arquitectura y del arte, entonces pasó para la vida de las personas. O sea, cómo esos cambios que son a principio visuales solamente, cambiaron también la vida y los comportamientos de las personas. El concepto surgió entonces en el mundo de las obras arquitectónicas, en el arte, y entonces pasó para las personas, pasó para la vida de las personas. ¿Y cuáles son los conceptos que son resultados de estos cambios en la arquitectura? Primero, relativismo. Y este es un concepto muy fuerte y muy peligroso. Relativismo significa que todas las cosas no son completamente verdades o mentiras. O sea, es posible hacer una relación entre las personas que hablan, que escuchan, que piensan, que están involucradas. O sea, una cosa que es verdad para mí puede ser que no sea verdad para ti. Y una cosa que es verdad para ti puede ser que no sea una verdad para mí. Eso es un concepto de relativismo, que es un concepto muy peligroso. Y es peligroso porque, entiende una cosa, ese relativismo que los adolescentes están aprendiendo en las escuelas, que están escuchando en los libros, está amenazando a la Biblia, porque nosotros cristianos, que tenemos la Biblia como la base de nuestra fe, creemos que Dios reveló su verdad y que su verdad está contenida en la palabra de Dios y que no hay relatividad. La verdad de la palabra de Dios es verdad para mí, es para ti y para cualquier persona que vive en el mundo. Ahora, cuando ese concepto de relatividad entra en la iglesia o entra en la cabeza de los adolescentes, ve el peligro. Porque algunos adolescentes van a pensar así, no, la verdad de la Biblia no es una verdad universal, no es una verdad para toda la gente. Es una verdad para los cristianos que vivieron en el pasado, en los primeros siglos del cristianismo, para Jesús, para sus apóstoles, no para mí, porque vivo en el siglo XXI, vivo con la tecnología, tengo internet. Ahí está el peligro, porque las verdades no cambian, las verdades son siempre las mismas. Y ahí está el gran peligro del relativismo. Es por eso, amigo, profesor, maestro y maestra de adolescente, nosotros necesitamos tener ese concepto que está en el mundo y trabajar en la cabeza de los adolescentes para que ellos entiendan que el relativismo no existe. Porque si todo es relativo a alguna cosa, pero relativo a qué? Relatividad necesita de ser siempre alguna cosa para ser relativo. Si es verdad relativa dependiendo de la persona, estamos en una zona de riesgo, de peligros. Relatividad es una cosa que nosotros no debemos seguir. Está muy claro en la Biblia, en la revelación de Dios a nosotros. Otro concepto es de la subjetividad. O sea, cosas que son importantes acaban siendo cosas como que no fueran importantes. Nada es más objetivo, nada es más directo. No, todo tiene siempre una subjetividad o conceptos que están por detrás de eso. Eso también es un otro peligro de la posmodernidad. Es un peligro que están viviendo cerca de los adolescentes y que nosotros necesitamos aprender y comprender bien. Otro punto, que es un punto peligroso, es la tolerancia. Tolerancia significa que cada persona debe tolerar las cosas que son diferentes, respetar y no se puede hablar en contra. ¿Quiero un ejemplo de eso? De un peligro que estamos viviendo. La Biblia tiene una posición muy clara cuando trata al respecto de la homosexualidad. Nosotros sabemos lo que dice la Biblia. Eso no significa que nosotros no vamos a amar los que son homosexuales. No significa que no vamos a respetar, no significa que no vamos a recibir en nuestras iglesias. Eso vamos a hacer. Pero nosotros tenemos el derecho de decir que en la Biblia están equivocados. Que en la Biblia hay una revelación muy clara de Dios y que esa no es la voluntad de Dios y que esa no es la verdad. Pero cuando algunos piensan en tolerancia en el mundo que estamos viviendo, están pensando así: yo necesito tolerar, necesito respetar y no puedo decir en contra de una persona que vive, por ejemplo, con un comportamiento diferente de la Biblia.
Ahí está el error. Ahí está la equivocación. Nosotros podemos y debemos hablar que existen cosas que son buenas y cosas que son malas. Existen cosas que Dios permite y cosas que Dios no permite. Por eso la tolerancia significa al sentido de respetar. Ahora, no de no poder decir que es un equívoco, no poder decir que es un pecado. Nosotros debemos decir y mostrar a los adolescentes o que es pecado, o que es camino de Dios y o que no es camino de Dios. Por eso es importantísimo que tengamos nuestras posiciones definidas, porque los adolescentes necesitan de personas con posiciones claras. Vea los movimientos que existen radicales. Por ejemplo, en el mundo islámico, donde existen hombres y mujeres, bombas y otras cosas más. Una cosa ellos tienen, una visión clara de lo que quieren, de lo que sienten, de lo que piensan. Nosotros estamos muy lejos de todo eso. Hay equívocos terribles en eso, pero la visión que tienen ellos es una visión que ha impactado a muchos adolescentes en el mundo. Eso es una preocupación para nosotros, porque saben lo que quieren. Ahora, nosotros como iglesia necesitamos saber todos nuestros puntos de fe, saber para dónde vamos y cómo vamos. Por eso, cada líder precisa tener muy claro delante de sus ojos las bases de nuestra fe e enseñar a los adolescentes eso. Otro punto, relacione las nuevas generaciones y la posmodernidad. O sea, hay la teoría de las generaciones actuales y el perfil religioso del adolescente postmoderno, para que tengamos una visión general. Las generaciones actuales vienen de una sucesión de cambios en la historia. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla mucho de baby boomers, o sea, la generación de después de la Segunda Guerra Mundial. Son los hijos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Después que sus padres fueron a la guerra, algunos regresaron, o algunos padres estaban en la guerra cuando nacieron, o estaban muy pequeños cuando sus padres estaban en la guerra, y algunos crecieron sin sus padres. Entonces, crecieron como una generación completamente diferente. Una generación con características diferentes, y que fue la generación que, por ejemplo, creó una libertación. Fue la generación que empezó a hablar más de drogas, que habló más de cigarrillas, que habló más de bebidas alcohólicas. Por eso fue un impacto muy grande. Comportamientos que en el pasado no estaban siendo bien percibidos por las personas, ahora pasaron a ser parte de la vida de las personas. Y eso fue un cambio, no solamente un cambio comportamental, sino también un cambio de identidad, un cambio de vida, un cambio de pensamiento. Después hay otras generaciones que vienen, que dice la generación X, es la generación que va hasta el año 60, 70, hasta 79. Una generación que ya nace en un mundo que tiene algunas características de tecnología, donde cambios empiezan a acontecer de forma más fuerte. Todo eso siendo preparado para la generación que vendría después, la generación Y, la generación que nació en el siglo XXI, una generación que no sabe, por ejemplo, qué es una vida sin internet. Los adolescentes que estamos hoy trabajando son adolescentes así. Ellos tienen todo por internet. Los adolescentes saben que en Google pueden encontrar cualquier cosa. Es por eso nosotros salimos de una era de información y ahora estamos yendo a una era de innovación. O sea, si para generación Z las personas tendrían informaciones nuevas llegando a ellas, ahora la generación Y ya sabe que hay informaciones muchas, pero la diferencia está en la relevancia de la información, cómo destacarse con la información. Esa es una generación que estamos encontrando, que es lo que decimos las generaciones actuales. La última generación, podemos decir así, cuando pensamos en la Biblia, porque si estamos ahí en la generación Z, ya no hay nada más para cambiar.
porque el alfabeto se fue, ¿o qué vamos después? ZZ, Z alfa, no sé cuál va a ser el nombre que vendrá después, pero generaciones que están cada vez más sucediendo a la otra con características completamente diferentes. Algunos de esos días mi hija, que tiene 12 años, preguntó, papá, correos electrónicos son cosas muy antiguas, ¿no es verdad? Y yo respondí, no, correos electrónicos no son muy antiguos, correos electrónicos son muy nuevos, es un marco de la modernidad. Y ella preguntó, sí, papá, pero a mí no es una novedad porque siempre he escuchado de correos electrónicos. ¿Entiende? Tecnología es todo que fue creado después que una persona nació, porque las cosas que ya existían antes de una persona nacer, para ella no es tecnología, es parte de la vida. Por eso para mi hija, que nació en un mundo con correos electrónicos, ella no entiende que correos electrónicos son cosas modernas y nuevas. A ellas parece que son cosas muy antiguas. Y yo paro para pensar cómo los cambios son fuertes de las generaciones. ¿Tú conoces algún adolescente que envía correos electrónicos? Yo no conozco más, porque los adolescentes no envían a mí correos electrónicos, sino están enviando mensajes por WhatsApp, porque descubrieron una nueva herramienta, y una herramienta que va también dando a la nueva generación velocidad. No tenemos más tiempo para esperar. Todo debe ser muy rápido. Y si un adolescente envía un mensaje para ti por WhatsApp, queda mirando a su celular diciendo, vamos, contésteme, yo necesito de la respuesta. No puede esperar hasta el final del día, porque estamos en una velocidad muy intensa, muy rápida. Por eso estamos en esos cambios de generaciones. Y este perfil religioso del adolescente va quedando también completamente diferente. Va cambiando y cambiando con fuerza. Tercer punto. Enseñe a los adolescentes a vivir una fe auténtica. Y creo que esos son los puntos más importantes de este seminario, que es o que debemos enseñar a los adolescentes para que ellos puedan aprender y entender o que significa una vida auténtica de fe con Dios. Primer punto, la base bíblica de la fe cristiana. Nosotros debemos dejar muy claro a los adolescentes que la Biblia es nuestra base. Y que no vamos a cambiar nuestra base. Y que todo que tenemos preguntas o dudas, debemos consultar la Biblia como la respuesta. No es o que un pastor piensa, no es o que un líder piensa, no es o que una persona sugirió, sino o que la Biblia reveló. Entonces, la base debe ser siempre la Biblia. Y eso debe quedar muy claro a los adolescentes, porque ellos también van a cuestionar preguntas que están con base en la Biblia. Por eso necesitamos conocer la Biblia para enseñar bien la Biblia. Segundo punto, conexión entre la fe y el estilo de vida. Probablemente ese es uno de los desafíos más grandes que nosotros tenemos. Una conexión fuerte para que los adolescentes puedan ver en la práctica la fe que enseñamos. ¿Tú conoces aquel punto que decimos muchas veces a los padres, a las madres, diciendo así, tú no puedes enseñar una cosa a tu hijo si no está haciendo la misma cosa, se hace una cosa completamente diferente? O sea, un padre que está con un vaso con cerveza, no puede decir a su hijo, no beba porque beber no es bueno a su salud. El hijo va a mirar así, no es bueno para mi salud, pero es bueno para la salud de mi papá porque él está bebiendo cerveza. No. Haga o que yo estoy diciéndote, pero no haga o que yo hago. Sí, para los adolescentes eso no es posible. Los adolescentes necesitan de una conexión entre las cosas que son habladas y las cosas que son practicadas. Por eso hay una necesidad de conexión entre la fe, entre lo que somos, entre lo que hacemos y el estilo de vida. Porque no se puede hacer cosas diferentes. No, yo estoy diciendo una cosa y no estoy viviendo la cosa que enseño. Ese punto es un punto importantísimo. Tercer punto, que está muy conectado, que es la coherencia entre la creencia y la práctica. O sea, esos puntos son puntos conectados y que van conduciendo un líder para tener más fuerza e influencia. En el pasado, un adolescente podría respetar la jerarquía, porque la persona tendría la fuerza, tendría una función diferente o una posición de liderazgo. Ahora no más. Un adolescente va a respetar y va a seguir un líder no por su posición,
que fue dada por alguien, sino porque él tiene una influencia, porque es una persona fuerte por sus argumentos, por sus creencias, por su práctica, por su coherencia, por su fuerza. Ahí están los cambios. Cuarto punto, identidad cristiana en el mundo digital. O sea, nosotros como iglesia, como líderes, necesitamos crear la identidad en el mundo digital. Todas las personas son conocidas por alguna cosa en el mundo digital. Nosotros siempre levantamos banderas. Hay personas que están en las redes sociales, por ejemplo, para hablar de política. Hay personas que están en las redes sociales para hablar de fútbol. Hay personas que están en las redes sociales para hablar de la sociedad. Hay personas que están en las redes sociales para hablar de X, diferentes cosas. Ahora, a los líderes cristianos, los adolescentes esperan encontrar también que ellos tengan una identidad cristiana, para que esa identidad cristiana en sus redes sociales pueda ser una continuación en la red social de los adolescentes, mostrar a ellos lo que estamos haciendo en nuestra identidad digital para que ellos puedan construir la identidad digital. Hay muchos peligros en el mundo digital. Y nosotros conocemos bien, sabemos de los riesgos que enfrentamos en el mundo digital. Por eso es importantísimo tener una identidad equilibrada en el mundo digital. Su identidad personal para ayudar a los adolescentes a crear una identidad también en el mundo digital. Y así podemos levantar la bandera de Jesús, la bandera del cristianismo, una bandera que va a influenciar a las personas y ayudarlas a andar en los caminos de Dios. Por eso esa identidad cristiana en el mundo digital torna-se fundamental. Quinto punto, la ética cristiana en medio de la lógica de la estética. Ese es otro punto. Porque hay una tendencia para hoy valorar la estética en nosotros como líderes, porque miramos, por ejemplo, a Instagram, miramos a Facebook, cada vez más imágenes y una estética siempre con fuerza. Debemos ayudar a los adolescentes a tener la ética cristiana, que significa valorar más el interior do que el exterior. Eso significa vivir una fe auténtica interiormente y preocuparse con qué persona yo soy en la verdad interiormente y no solamente con la imagen que yo estoy pasando a las otras personas. Por eso es importantísimo tener una ética cristiana y enseñar esa ética a los adolescentes. Esos son los puntos principales, son los puntos básicos de un mundo que ha cambiado y va a continuar cambiando cada vez más. Reconocer, entender, leer, estudiar, son características que nosotros no podemos dejar de lado, porque en el mundo que estamos viviendo es importantísimo continuar creciendo todo el tiempo. Por eso, amigo líder, amigo maestro de adolescente, no te olvides de crecer todo el tiempo, de estudiar, de prepararse para enfrentar el mundo y enfrentar los cambios del mundo para preparar también los adolescentes para que tengan la vida eterna. Que Dios siga contigo, que Dios siga con su ministerio, que Dios siga con la visión de entender ese escenario y así preparar a adolescentes para la pronta venida de Cristo. Que Dios siga contigo, un abrazo y hasta luego.